muy graves atentados en distintas partes del mundo y seguramente cometidos por distintos grupos y por muy diversas razones. En Turquía, 38 personas perdían la vida, murieron el sábado en un atentado junto a una estación, a un estadio de fútbol, quiero decir, un estadio de fútbol en Estambul. En el Cairo hubo 25 muertos, en la catedral copta de la capital egipcia, y en Mogadiscio, Somalia, más de 20 en el puerto de la ciudad. Saludamos hasta ahora a José María Gil, que es analista de seguridad y terrorismo internacional del Observatorio Internacional de Seguridad. Señor Gil, buenos días. Hola, muy buenos días. Como decía, este fin de semana ha habido varios atentados de distinta naturaleza y autoría. Lo primero, preguntarle, evidentemente parece una obviedad, pero le pregunto, no hay ninguna relación entre ellos, no podemos establecer ningún tipo de relación entre esos atentados, ¿no? Hombre, en principio, en relación con el atentado de Turquía, parece evidente que así ha sido reclamado por un grupo denominado los Halcones del Kurdistán, ¿no? Que habrían sido supuestamente los autores también de unos atentados, de unos ataques en el mes de noviembre. Este atentado estaría definido por ese conflicto, ¿no?, entre Turquía y los kurdos. Los otros atentados, los que hemos visto en Nigeria, la víspera del atentado de Turquía, después hemos vuelto a ver otro atentado en Nigeria y en Somalia, sí que estarían atravesados por un mismo elemento, que es la fenomenología del terrorismo yihadista, que se caracteriza además en estos países, cuando cometen atentados, por la especial crueldad, ¿no? Pensemos, ¿no?, en lo que supone meter a dos niñas con su hijab lleno de explosivos y detonarlas en medio de un mercado. Este es el terrorismo al que nos estamos enfrentando. ¿Hay cada vez más violencia? ¿O es una sensación que tenemos pues precisamente porque los medios de comunicación pues ahora podemos contarlo casi en tiempo real? Los medios de comunicación cuentan en tiempo real cuando se produce un acontecimiento, ¿no? Pero en realidad hay una dinámica que continúa y respecto de la que no se habla apenas en los medios de comunicación. ¿Estamos ante una mayor violencia? No, estamos ante una constante que el terrorismo yihadista nos está ofreciendo y de forma creciente. Nunca hemos conseguido detenerlos desde finales de los años 80, que es cuando nace la actual expresión del terrorismo yihadista, cuando nace Al-Qaeda al final de la guerra afgano-soviética. Bien, hemos dirigido incluso guerras muy potentes contra estos sujetos, contra este actor del terrorismo internacional, y sin embargo no hemos acabado con ellos y además, lejos de acabar con el fenómeno, lo que sucede es que ante nuevos acontecimientos ocurridos en diferentes zonas del mundo, especialmente en Oriente, lo que ha sucedido es que ha crecido. Es decir, el terrorismo yihadista ha multiplicado los actores y ha conseguido captar a miles y miles de individuos a través de redes sociales, fundamentalmente en países tan dispares como Canadá, Estados Unidos, en toda Latinoamérica, toda Europa. Pensemos que estos terroristas que están actuando en Siria, muchos de ellos, miles de ellos, no son individuos autóctonos, son individuos que hemos exportado desde Europa, por ejemplo, a Siria. Es decir, hemos mandado nosotros yihadistas a combatir allí en Siria e Irak. Por lo tanto, debemos de entender que este fenómeno, pese a que acabemos con ellos en Siria e Irak, este fenómeno nos va a acompañar mucho tiempo, porque va a desaparecer seguramente, y aún falta tiempo, va a desaparecer la expresión pseudoestatal, pseudomilitar que hemos observado en Siria e Irak, pero vamos a ver cómo este fenómeno, que se caracteriza por una metamorfosis dinámica, va a transformar sus acciones en acciones mucho más asimétricas, es decir, más terrorismo. Vaya, lo que nos cuentan desde luego no suena nada bien. Y me lleva a preguntarme, y le pregunto, por tanto, ¿qué debemos hacer desde Europa? ¿Seguir extremando las medidas de seguridad o...? Porque esto hasta ahora ha demostrado, escuchando la hostia, ha demostrado no ser nada eficaz. Y si extremamos las medidas de seguridad, seguimos aumentando las medidas de seguridad. ¿Hasta dónde? Claro. ¿Hasta qué límite? Pues en esta dinámica es en la que nos quiere meter el terrorismo yihadista, y lo consigue, desgraciadamente. Evidentemente, donde el terrorismo yihadista se expresa bélicamente, tenemos que responder bélicamente, no hay duda. No hay nada que negociar con un individuo que es capaz de poner explosivos en la ropa de una niña y meterla en un mercado y detonar esos explosivos. En Siria e Irak están combatiendo la gente del terreno, apoyados por la comunidad internacional. Pensemos solo un detalle. En Mosul, unos 5.000 individuos, ayer citaba el coronel Pedro Baños, magnífico geoestratega
estratega español, que unos 5.000 individuos siguen peleando en el entorno de Mosul a favor del Daesh, ¿no? Y frente a esos 5.000, 100.000 personas del ejército iraquí, de las milicias iraníes chiitas, etcétera, se están enfrentando. Y sin embargo, esos 5.000 mantienen la batalla. Por lo tanto, tienen apoyo social en el terreno. Y luego, aquí en Europa debemos comprender que este fenómeno es mucho más complejo que una expresión terrorista de las que teníamos hasta ahora. Y, por lo tanto, debemos pensar cuáles son las causas profundas que hacen que chicos de nuestro país, yo he hablado con multitud de individuos que han salido de nuestro país y que se han incorporado a este terrorismo en Siria e Irak. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa ahí para que chavales, chicos muy jóvenes que están en nuestras ciudades, en nuestras calles, se estén incorporando a este terrorismo y se incorporen también a esta ideología? Y quería hacer un paréntesis importante. En estos momentos ya sabemos que están captando chicos que ni siquiera son de origen musulmán. Están captando chicos que son de tradición cristiana, seguramente no experimentada, una fe no vivida, pero que se llaman Antonio, Pedro, Pepe y Juan. Y están captándolos y haciéndolos convertirse no al Islam, porque en realidad no hacen una conversión religiosa, sino que los están convirtiendo a su ideología. Y además preparando atentados que son desarticulados por nuestras fuerzas de seguridad de forma brillante, hay que decirlo, a tiempo. Por lo tanto, enfrentamos un peligro que, muy lejos de acabar con el mismo cuando terminen los conflictos armados en Siria e Irak, muy lejos de acabar con este fenómeno, lo que vamos a ver es que se va a convertir en más asimetría, vamos a ver un fenómeno más asimétrico, es decir, más terrorista. Muy brevemente, pero nos lo preguntábamos aquí esta mañana y se le quiero, por tanto, preguntar a usted. Hemos visto atentados terroristas en el último año, en los últimos 2 años, muy graves en Francia, París, Niza, también en Bélgica. ¿Cuál es la razón, en su opinión, por la que, bueno, pues de momento y por suerte no ha sucedido en el sur de Europa, es decir, en España? ¿Y cómo debemos prepararnos para lo que vemos que está sucediendo en países de nuestro entorno? Bueno, les puedo asegurar que las fuerzas y cuerpos de seguridad española, la policía española, es brillante. A veces en este país somos muy dados a fustigarnos y a considerarnos incluso menos que otros. No, miren ustedes, nosotros tenemos un centro que integra la lucha contra el tráfico, contra el crimen organizado y el terrorismo, el CITCO, que es un modelo que están queriendo imitar en otros sitios. Tenemos una legislación que ha evolucionado en los últimos tiempos que nos permite una actuación ultra temprana y evitar que se pueda desplegar a irrumpir la conducta terrorista ya materializada en atentados. Y sobre todo tenemos unas fuerzas de seguridad con una experiencia en lucha antiterrorista, es verdad que con otro fenómeno, pero que deja unas especies impresas en la metodología de trabajo con una gran experiencia en la lucha contra el terrorismo. Y por último, tenemos un país que sabe reaccionar como sociedad, sabe reaccionar. Miren, cuando se produjeron los atentados de 2004 en nuestro país no se vivieron ni episodios de islamofobia graves como hemos visto en otros países, no se alteraron las leyes que incidían sobre los derechos civiles de los españoles, se produjo una actuación judicial, una actuación policial, se detuvo a los individuos que se pudo detener, otros murieron en aquel atentado, en aquella explosión de Leganés. Sin embargo, esa experiencia nuestra como sociedad y la de las fuerzas de seguridad no es la misma que se tiene en Francia. Miren ustedes que todavía están en estado de excepción y fíjense los atentados que después de Charlie Hebdo hemos visto terribles, ¿no?, en Francia. En definitiva, lo que quiero decir es que los españoles pueden sentirse verdaderamente en buenas manos. Esto no quiere decir que no seremos víctimas. Estoy seguro que antes o después lo van a intentar. Lo han intentado y hasta ahora la policía española lo ha sabido frustrar. José María Gil, analista de seguridad y terrorismo internacional en el Observatorio Internacional de Seguridad. Gracias por atender la llamada de los desayunos. Buenos días. Un placer. Hasta pronto. Por cierto, en Murcia, ¿no? El Centro Territorial de Televisión Española en Murcia. De Murcia. Que hay que decirlo. Gracias. Buenos días. Es Murcia. Y un saludo a todos los compañeros de Murcia. Vieto, tú que eras el que planteabas antes esta cuestión, ¿no? Pues hombre, yo creo que esta cuestión es una cuestión muy trascendente que nos tiene que preocupar mucho más que otras y que de verdad, porque se lleva por delante vidas y de forma absolutamente arbitraria, aleatoria y que no sabemos nunca cuándo puede estallar. Es cierto que España tiene unos servicios de lucha antiterrorista admirables porque la lucha contra ETA nos desarrolló pues profesionales que prácticamente hicieron pues toda su carrera luchando contra el terrorismo, con lo cual son unos grandes expertos. Dicen que son de los mejores servicios de antiterrorismo del mundo. Hombre, no en vano se llevó por delante muchos esfuerzos y mucha vida, pero a partir de ahí yo creo que el terrorismo yihadista islámico es distinto en su origen, en su forma y sobre todo en la forma de actuar. Esto que nos contaba ahora José María de
poner a 2 niñas tapadas con el yihad para hacerlas explotar en una catedral o en un mercado o en lo que sea, pues te hace ver que, claro, que estamos hablando de un terrorismo que no tiene nada que ver con el que conocíamos hasta ahora. En todo caso, es muy grave. Hombre, está bien ya que, por fin, algunas dudas, que todos los grandes think tanks de estudio de estos tienen clarísimo el origen del 11 de marzo del 2014, que hubo gente que lo cuestionó durante años, ¿no? Aquí hay un debate que siempre se va a relucir, y yo, bueno, se lo planteo a Lucía, lo planteo a todos, que es el de seguridad frente a libertad, ¿no? Por un lado, pues parece obvio que hay que aumentar las medidas de seguridad por estas formas de atentar que hemos descubierto, que hemos visto en los últimos años, pero por otro lado yo le preguntaba, pues hace un instante a nuestro invitado, y yo lo planteo a vosotros, ¿hasta dónde podemos seguir aumentando, ampliando o extremando esas medidas de seguridad, sobre todo después de ver los resultados que estamos obteniendo? Es decir, esta tensión, ¿cómo se resuelve? Bien, yo después de escuchar al señor Gil, la verdad es que hay poco que añadir. Creo que ha hecho un diagnóstico y nos ha explicado el estado de la cuestión de una manera, en fin, en mi opinión, muy clara, ¿no? Pues él mismo ha dicho que Francia está en estado de excepción desde hace ya no sé cuántos meses, ¿no? Y que no se levanta. Me quedo con lo que él con dos cosas. Primero, él ha comentado que desde la aparición, efectivamente, de este tipo de terrorismo, cuando apareció Al-Qaeda, han sido muchas las iniciativas bélicas, las iniciativas de inteligencia, el uso de los drones, en fin, es decir, muchísimas operaciones que se han puesto en marcha desde el mundo llamado occidental, ¿no? Sea la OTAN, sea la guerra de Irak, y desgraciadamente no solo no hemos sido capaces, o no han sido capaces la comunidad internacional, que supone que vela por nuestra seguridad, de frenarlo, sino que cada vez, pues evidentemente cada vez es una actividad más sostenida y más dramática y más criminal. Y en segundo lugar, creo que merece la pena que reflexionemos sobre la cantidad de cosas que dijimos acerca de las primaveras árabes. Quiero destacar sobre todo la situación de Egipto, ¿no? Es decir, cómo está ese país, qué tipo de involución se está produciendo y qué tipo de violencia se está produciendo en ese